¿Qué pasa cuando una marca construida sobre el exceso se queda sin él? Versace no fue solo una casa de moda, fue un símbolo cultural. Medusa en los cinturones, oro en las camisas, supermodelos en pasarelas que parecían conciertos. Pero hoy, ese brillo se está apagando. En 2025, Donatella Versace, la mujer que durante casi 3 décadas sostuvo el legado de su hermano asesinado, se bajó de la pasarela definitiva, dejó la dirección creativa. Y para rematar el golpe, Prada compró Versace por $700 millones menos de lo que costó hace apenas unos años. Una dinastía italiana que conquistó Hollywood, la alfombra roja y los titulares, terminó vendida, desinflada y sin un Versace al mando. ¿Cómo es posible que una marca tan poderosa, tan visceral, tan icónica, haya terminado así? Esta es la historia de un imperio construido con glamour, tragedia y ambición desmedida. Una historia que comienza en un pequeño taller en el sur de Italia y termina con una pregunta demoledora. ¿Puede Versace seguir siendo Versace sin un Versace? Los orígenes. Antes de convertirse en sinónimo de opulencia, Versace nació lejos del glamour de Milán. Todo comenzó en Reggio Calabria, una pequeña ciudad en el sur de Italia, donde Gianni Versace creció entre telas, hilos y patrones en el taller de costura de su madre. Desde niño, Gianni no solo aprendía a coser, soñaba con impactar, con seducir, con dejar sin aliento. Mientras Armani se enfocaba en la elegancia contenida, Versace preparaba una revolución visual. Cuando lanzó su marca en 1978, Italia ya tenía nombres como Valentino, Moschino y Armani. Pero Gianni no quería pertenecer a ese grupo. Quería destacar. Quería gritar. Su respuesta fue simple: exceso. Oro, cuero, cadenas, escotes vertiginosos y estampados barrocos. Nada era sutil. Todo era espectáculo. Eligió como logo a Medusa, la criatura mitológica que convertía en piedra a quien la miraba. Para él, esa era la misión de sus diseños: atrapar miradas y nunca soltarlas. Y funcionó. En los años 80 y 90, Versace no solo vestía a modelos, sino a íconos: Madonna, Elton John, Princess Diana. Sus desfiles eran auténticos shows. El mundo no hablaba solo de la ropa, sino de la experiencia. Versace convirtió la pasarela en escenario, a los modelos en celebridades y a la moda en entretenimiento global. Fue también uno de los primeros en entender el poder del marketing emocional. Mientras otras marcas se enfocaban en productos, Gianni construía una identidad. Sus tiendas, su decoración, incluso su línea de hogar lanzada en 1992, transmitían una estética unificada: lujo desmedido, sensualidad sin disculpas. Pero su verdadera obra maestra fue cómo fusionó moda y cultura pop. Elizabeth Hurley con el vestido de Imperdibles, Jennifer López con el icónico vestido de Jungla, o las supermodelos desfilando al ritmo de George Michael. Cada momento era un fenómeno viral. Antes de que existiera Internet, Versace se convirtió en un universo visual con reglas propias. No buscaba agradar, buscaba impresionar. Y detrás de esa visión desbordante había un solo nombre: Gianni. Pero lo que nadie sabía es que esa misma intensidad, ese mismo riesgo constante, sería lo que más tarde pondría a la marca al borde del abismo. Porque cuando construyes una marca en torno a una sola visión, perder a esa persona puede hacerlo todo colapsar. El éxito. Durante los años 80 y 90, Versace no solo dominó las pasarelas, reinventó lo que significaba ser una marca de moda. Mientras otras casas italianas hablaban de elegancia atemporal, Gianni Versace hablaba en un idioma diferente. Uno hecho de oro, cuero, cuerpos desnudos y provocación pura. La marca no se limitó a crear ropa. Creó momentos culturales. Y cada uno de esos momentos estaba cuidadosamente orquestado por un hombre que entendía el poder del escándalo, del deseo y de la celebridad. Versace era una máquina de titulares. Fue uno de los primeros diseñadores en transformar el desfile de moda en un evento de entretenimiento global. Los shows de Versace no eran silenciosos ni contenidos. Eran espectáculos sonoros, visuales, emocionales. Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer y Cindy Crawford no solo modelaban, encarnaban un nuevo ideal de belleza: fuerte, sexual, dominante. Versace no las contrataba, las convertía en leyendas. Y mientras tanto, el público observaba, cautivado. En 1994, Elizabeth Hurley caminó por la alfombra roja con el famosísimo vestido de Imperdibles de Versace.
no fue solo un atuendo, fue un terremoto mediático. Portadas, titulares, debates televisivos. Todo por un vestido que desafiaba las reglas de la alta costura. Esa era la especialidad de Gianni. Saber exactamente qué escandalizaría al mundo y entregarlo con elegancia feroz. Pero su mayor golpe cultural aún estaba por venir. En el año 2000, Jennifer López apareció en los Grammy con un vestido verde jungla tan revelador, tan viral, que llevó a Google a crear un nuevo producto solo para responder a la demanda. Google Imágenes. Eso es poder cultural. Eso es entender el momento. Y aunque Gianni ya no estaba vivo, ese fue un triunfo directo de su legado. Una marca que sabía cómo interrumpir la narrativa global con una sola prenda. El éxito de Versace no se medía solo en ventas, se medía en impacto. Y ese impacto era 360 grados. Gianni no se detuvo en la ropa. Con Versace Home, invadió comedores, habitaciones, hoteles enteros, medusas doradas en platos, cojines, tazas. El objetivo era claro, no solo vestir cuerpos, sino dominar espacios. Gianni quería que el mundo se pareciera a su visión, y por un tiempo lo logró. También entendía como pocos el valor de vestir a quienes dominaban la cultura pop. Elton John en trajes a medida, Tupac en camisas estampadas, Princess Diana en vestidos fluidos. Versace vestía a los ídolos de cada tribu cultural, desde la realeza hasta el hip hop. ¿El resultado? Una marca que no tenía fronteras, ni sociales ni geográficas. Si querías ser visto, si querías generar conversación, te ponías Versace. Pero detrás de esa opulencia había una inteligencia estratégica impecable. Versace era lujo, sí, pero también era reconocible. Esa fue su fórmula mágica. Diseños escandalosos, pero consistentes. El estampado barroco, el logo de Medusa, los colores saturados, todos elementos que hacían que cualquiera, desde un millonario en Milán hasta un fan en Nueva York, supiera que eso era Versace, y lo deseara. Mientras otras marcas se protegían detrás del elitismo, Versace invitaba a todos a mirar, a querer, a soñar. Se convirtió en una marca aspiracional con la teatralidad de una estrella de rock. Y justo cuando parecía invencible, llegó el golpe imposible de prever. En 1997, Gianni fue asesinado a plena luz del día en las escaleras de su mansión en Miami. La noticia paralizó al mundo. El rey del exceso, muerto en su propio palacio. Fue una tragedia mediática, pero también una crisis existencial para la marca. Porque Versace no era solo una empresa. Era una extensión de su fundador, su visión, su obsesión, su osadía. Y con su muerte, el mundo se preguntaba, ¿puede sobrevivir una marca tan intensa, tan personal, sin la persona que la creó? Donatella tenía la respuesta, pero el camino sería más doloroso y turbulento de lo que cualquiera imaginaba. La caída. El asesinato de Gianni Versace en 1997 no solo fue una tragedia personal, fue un terremoto que sacudió los cimientos de la marca. Sin su fundador, el imperio del exceso quedó a la deriva. En teoría, la sucesión estaba clara. Donatella tomaría el control creativo, su hermano Santo manejaría las finanzas, y la pequeña Allegra, hija de Donatella, se convertiría en heredera mayoritaria. Pero nada podía prepararlos para lo que venía. Donatella no era Gianni, y el mundo lo sabía. Sus primeras colecciones fueron caóticas. Críticas duras, ventas irregulares, escándalos personales. Su lucha con las adicciones se volvió pública, y muchos comenzaron a preguntarse si la marca podía sobrevivir. A pesar de sus esfuerzos, la sombra de su hermano era imposible de ignorar. Pero Donatella resistió, y aunque los años 2000 no fueron de gloria, logró mantener el nombre Versace visible. Apoyada en celebridades, red carpets y momentos virales, como el vestido de J.Lo en los Grammy, Donatella no lideraba, pero tampoco dejaba que el barco se hundiera. Sin embargo, el verdadero problema no era creativo, era estructural. El modelo de negocio de Versace estaba roto. En 2004, la empresa reportó pérdidas cercanas a los $100 millones. La marca aún era famosa, pero la fama ya no se traducía en ventas. Las nuevas generaciones estaban mirando hacia otros lados. Mientras Gucci, Prada y Dior evolucionaban con el cambio de siglo, Versace parecía atrapada en una identidad del pasado. Para sobrevivir, Donatella tuvo que ceder control. En 2014, el fondo estadounidense Blackstone compró el 20% de Versace, valorando la compañía en $1.000 millones. Fue un salvavidas, pero también una advertencia.
La era de la familia al mando estaba llegando a su fin. 4 años después, esa advertencia se volvió realidad. En 2018, el grupo Michael Kors Holdings, hoy Capri Holdings, compró Versace por $2.1 mil millones. Para muchos, fue una traición cultural, la marca italiana por excelencia. Ahora era parte de un conglomerado estadounidense. Capri prometió una transformación ambiciosa: duplicar ingresos, abrir cientos de tiendas, competir con LVMH. Y por un instante, parecía funcionar. El desfile tributo a Gianni en 2017 fue un éxito rotundo. Las supermodelos originales regresaron. La nostalgia vendía, pero no bastaba con recordar el pasado. Había que construir el futuro. Y ahí fue donde comenzó el verdadero colapso. Para hacer rentable a Versace, Capri intentó modificar su esencia. Menos estampados barrocos, más piezas neutras. Menos logo, más minimalismo. Querían surfear la ola del quiet luxury. El problema es que Versace no fue creado para el silencio. El resultado fue un híbrido sin alma. Los fans de siempre se sintieron traicionados. Los nuevos consumidores preferían a marcas como Prada o Loewe. Y para colmo, Versace nunca logró crear su propio It Bag, ese producto estrella que otras casas usaban como motor financiero. Gucci tenía la Dionysos, Dior tenía la Saddle, Prada tenía la Cleo, Versace tenía un archivo, nostalgia, pero ningún producto vivo que lo impulsara. Sin ese ancla de deseo, la marca quedó flotando. En 2024, las ventas cayeron casi un 20%. Mientras sus competidores crecían a doble dígito, Versace se estancaba. La visión de Capri se desmoronaba. Lo que había sido vendido como su joya de la corona era ahora su mayor debilidad. Entonces, llegó el último golpe. En marzo de 2025, Capri anunció la venta de Versace a Prada por $1.38 mil millones, una pérdida de más de $700 millones respecto a su compra original. Fue más que un mal negocio. Fue una rendición pública. El experimento había fallado. Y como si eso no fuera suficiente, Donatella anunció su salida definitiva como directora creativa. El rostro de la marca durante casi 3 décadas, la mujer que mantuvo vivo el legado de su hermano, se despedía. Con su salida, la última conexión emocional con la historia fundacional de Versace desaparecía. Su despedida no fue solo el fin de una etapa. Fue una pregunta abierta, casi dolorosa. ¿Qué queda de una marca cuando desaparecen sus fundadores, sus creadores, sus símbolos? El nuevo director creativo, Dario Vitali, venía de Miu Miu. Un nombre con experiencia, sí, pero sin ADN Versace, sin pasado, sin historia. ¿Podría un outsider capturar la esencia de una marca que siempre fue personal, visceral y explosiva? ¿O Versace sería moldeada hasta perder todo lo que la hacía inolvidable? Ese es el verdadero cliffhanger. Porque lo que viene ahora no es solo una nueva etapa, es una batalla por el alma de la marca. Y mientras el logo de Medusa sigue vendiéndose en camisetas y perfumes, la gran incógnita es si ese rostro mítico sigue teniendo algo que decir en el presente. La actualidad. Hoy, la marca Versace se encuentra en un momento de inflexión crítica. En 2025 registró una caída de ingresos cercana al 15%, quedando en alrededor de $193 millones bajo el grupo Capri Holdings, lo que disparó las alarmas dentro de la industria. En abril de ese mismo año, el grupo Prada Group anunció la adquisición de Versace por aproximadamente $1.38 mil millones para rescatar su rendimiento y devolverlo al mapa del lujo con autoridad. A esto se suma que Donatella Versace dejó su rol como directora creativa en marzo de 2025, siendo reemplazada por Dario Vitale, primer director creativo externo en la historia de la casa. Para el Prada Group, la misión es clara: mantener el ADN de Versace, Medusa, barroco, exceso, y al mismo tiempo integrar sus operaciones en una plataforma más disciplinada y sostenible. Eso significa replantear producto, distribución, precios y cómo se conecta con nuevas generaciones. En conclusión, Versace ha dejado atrás la era de supervivencia bajo Donatella y entra en una etapa de reconstrucción con un nuevo dueño y un nuevo timón creativo. El símbolo de los 80-90 ya no es el mismo, pero su valor icónico sigue siendo potente. La gran pregunta ahora es:
¿Podrá Prada hacer florecer nuevamente esa audacia sin diluirla? Porque la marca no se juega solo en ventas, se juega en credibilidad cultural. El futuro de Versace dependerá de rehacerse sin perder su esencia.